La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Y aprendimos en esas porciones, aprendimos que primero, que la obligación de ofrecer un culto supremo, ¿verdad? Y un servicio devoto a Dios es un dictado de la naturaleza y una doctrina de la revelación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aprendimos que definitivamente nosotros vemos a través de la naturaleza y la naturaleza nos revela a Dios. ¿Y quién es Él? Su poder, su perfección a través de la naturaleza y a través de su palabra. Él nos revela que debemos adorarle por lo que Él es y por todos sus atributos, ¿verdad? Él es poderoso, Él es justo, Él es magno, Él es perfecto. Entonces lo vemos ahí, eso lo aprendimos. Aprendimos también la semana pasada que no basta que el hombre sepa cómo adorar a Dios o que él piense que sabe adorar a Dios, sino que aprendimos que a través de su palabra el Señor dejó revelado cómo se le debe adorar. Él nos dice y nos dejó unos lineamientos de cómo adorarle. Aprendimos que no podemos adorarle conforme a nuestro criterio y que no podemos de alguna manera inventar nuevas maneras de adoración al Señor, porque Él lo dejó escrito, cómo adorarle, cómo Él recibe la adoración. Esa fue la otra cosa, que para nosotros se nos convierte en pecado el tratar de adorarle a nuestro estilo. Para Él es una ofensa el tratar o inventar maneras de adoración, pero para nosotros es pecado. Esas invenciones humanas tratando de mejorar lo que Dios ya estableció. ¿Sí me explico? Entonces eso también lo aprendimos. Y aprendimos la clase pasada que a las personas a quienes debemos adorar son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, ¿verdad? A Dios debemos adorar. En sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos adorarle, ¿verdad? Y que todo hombre caído solo puede acercarse a Dios a través de un mediador. Y es un solo mediador dado a los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? A través de Jesucristo es el único mediador. ¿Y cómo así, hermanos? Los hermanos caídos, todos nosotros. Todo hombre debe adorar solo y puede adorar solamente a través de Cristo al Señor. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo aprendimos la sesión pasada. Y aprendimos que tampoco debemos dar culto a los ángeles, a los santos o a cualquier otra criatura. No es permitido, es prohibido, es pecado para nosotros, es idolatría. No debemos adorar a los ángeles, ni a ninguna otra criatura, ni a los santos. Recordemos que la Confesión de Fe de Westminster fue, digamos, estas tesis que plantearon todos estos teólogos en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, controvertiendo, ¿verdad?, lo que la Iglesia Católica impuso e imponía a los feligreses o a las personas que creían en esa época. Y fue necesario que los teólogos reformadores pues plantearan a la luz de la Escritura todas las doctrinas bíblicas y pudiéramos nosotros hoy tener, digamos, de una manera más fácil, iluminados a la luz de la Biblia, de la Escritura, cómo es que Dios en verdad ha planteado su direccionamiento para nosotros, ¿verdad? Entonces tengamos eso en mente. Aquí hay una contraposición de la Iglesia Católica diciendo adoren a la Virgen,
adoren a los ángeles, veneren a los muertos, y están los reformadores diciendo, esto no se puede, esto no se debe, Dios no manda esto. Entonces era, digamos, ese choque de trenes allí, y afortunadamente hoy nosotros podemos de manera más práctica y sistemática, como lo hemos comentado, esta es teología sistemática, aprender de manera más fácil lo que la Biblia nos enseña. Porque podemos decir, sí, la Biblia se interpreta, y es verdad que se interpreta escritura, se interpreta con escritura, pero de todas maneras el Señor ha permitido que maestros puedan facilitarnos el camino para entender. Es lo que queremos decir en muchas ocasiones a los hermanos que pues en algún momento pueden decir, no, pero es que yo solo la Biblia, solo Biblia, y es así, solo escritura. Nosotros tenemos como base la sola escritura, y ningún texto que no sea a la luz de la escritura lo vamos a tomar, ni lo vamos a acoger para nosotros, porque si no es a la luz de la Biblia no vamos a trabajarlo, ni vamos a estudiarlo, ni nos interesa estudiarlo. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Es lo que la Biblia también nos enseña. Entonces, ya haciendo este recorderis de lo que vimos en las secciones 1 y 2 pasadas, vamos a entrar ya en contexto con las secciones 3 y 4 de este capítulo, que, como les decía, se titula, para los que están llegando, dice, de la adoración religiosa y del día de reposo. Entonces leamos estas dos secciones, que dicen de la siguiente manera. Secciones 3 y 4. Dice así, la sección 3. Siendo la oración, a ver, hermanos, siendo la oración con acción de gracias una parte especial de la adoración religiosa, Dios la requiere de todos los seres humanos, y para que sea aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda de su Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y si se hace en forma oral, debe hacerse en un idioma conocido. Eso dice la sección 3, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de adoración. Ahora vamos a desglosar, ya vimos, ya conociendo que solo debemos adorar a Dios, ya conociendo cómo debemos adorar a Dios, ¿verdad? Ya vimos eso, lo enseñamos, a quién y cómo debemos adorarle. Pues la Biblia también nos presenta que hay algunos componentes de la adoración, e inician, fíjense ustedes, con la oración. La oración es un componente, dice esta porción, dice que es un componente especial, que la oración es un componente especial que hace parte de la oración religiosa de todo creyente, la oración. Y también hay unos lineamientos para este tipo o esta parte de la adoración a Dios. Hay Dios nos revela también cómo debemos orar, ¿verdad? Cómo debemos orar. Entonces, en esta sesión vamos a ver y vamos a aprender qué nos enseña esta porción. Leámosla nuevamente. Siendo la oración con acción de gracias una parte especial de la adoración religiosa, Dios la requiere de todos los seres humanos, y para que sea aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y si se hace en una forma oral, debe ser en un idioma conocido. Entonces, ¿qué nos enseña? Que la oración y el agradecimiento, la adoración y el agradecimiento están implícitos o deben estar dentro de la oración, y que son prescritos en la Biblia como parte de la verdadera oración. La Biblia nos revela que nuestra oración no debe ser una lista de mercado, no debe ser, hermanos, un monólogo de una persona que se postra, que habla solo para pedir
Y además de eso, pues simplemente de una manera que el Señor no va a recibir. Y por eso hay gente que se frustra y que dice: mi oración no es respondida. Y el Señor, la verdad, ese Señor no me quiere, porque no saben orar, no sabemos orar a veces, o pedimos de esa manera, sin agradecimiento. Entonces son prescritos la oración de cómo se debe hacer, y además de eso, que debe ser con agradecimiento. Vamos a verlo eso en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, pueden buscarlo, que dice de la siguiente manera. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es claro, esto no tiene explicación, simplemente decir: con acción de gracias en todo momento, en todo ruego, en toda oración, nuestras peticiones deben ser conocidas delante del Señor y puestas delante de Él, ¿verdad? Hace parte de la verdadera adoración. Es un mandato, están instituidas por Dios. Estas no son las palabras de Pablo. Pablo fue el instrumento que Dios usó, pero aquí quien habla es Dios, ¿verdad? Diciéndonos que todas nuestras peticiones deben ser con agradecimiento, ¿cierto? Con agradecimiento. Oye, pero entonces en todo momento, podrá decirme alguna persona, algún hermano: en todo momento, si se me muere mi mamá, Dios guarde, bueno, Él sabrá. Tengo que dar gracias a Dios porque se murió mi mamá. Tengo que agradecer por la circunstancia que Él permitió. Obviamente Él entiende que yo no le voy a dar gracias porque se murió, pero sí por las circunstancias que Él permitió, y simplemente yo me someto a su voluntad. Y tengo que agradecerle al Señor que me permitió disfrutarle tanto tiempo, que simplemente las cosas que nos pasan en todo momento y en todo lugar son perfectas porque Dios las ha diseñado con un propósito eterno que nosotros no conocemos. Que Él sí, que Él tiene el panorama completo de nuestras vidas, nosotros no. Y nosotros hay cosas que no vamos a entender, pero Él sí lo conoce porque Él es eterno. Entonces vemos también que nos enseña esta porción de la Escritura que las oraciones deben ser ofrecidas por un mediador. Dice por medio de un mediador. Ese mediador es Jesucristo. Vamos a verlo en Juan 14, del 13 al 14. Juan 14, del 13 al 14. ¿Quién lo tiene? Gracias. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Cualquier cosa que ustedes pidan deben ser en el nombre del Hijo. Todas estas enseñanzas, hermanos, están sometidas a la palabra de Dios. Todas están sometidas a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dice estas porciones, esta primera parte, esta sección 3, nos enseña que la oración es una parte principal, fundamental. La oración para el cristiano no es un anexo o es algo opcional. La oración hace parte de la oración obligatoria, el Señor lo ordena. Lo vemos a través de lo que escribe Pablo en Colosenses, dice que debemos permanecer en la oración. ¿Sí? Tesalonicenses también lo revela, primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto es a forma de ¿qué? De recomendación. Yo diría que es un mandato, ¿verdad? Es un mandato, hay que orar sin cesar. ¿Y qué quiere decir orar sin cesar, hermano? Que usted va a estar como algunas personas todo el tiempo con cualquier artilugio, orando todo el día: Señor, ayúdame, Señor, permíteme, Señor, hazme, Señor, dame, Señor. Eso no significa orar sin cesar. Orar sin cesar significa que usted somete todo espacio de su vida, todo momento y en todo lugar, cualquier circunstancia, al Señor, en reverencia, como dice la primera porción, en fervor, creyendo de corazón. Porque es que nosotros, hermanos, hemos reducido la adoración a algo barato, a algo barato. La adoración, la palabra adoración
De hecho, es el sentimiento, la forma de dar honra a Dios. Pero nosotros por lo menos, inclusive lo vemos, yo lo he escrito muchas veces y se lo he escrito a mi esposa de manera errada, diciéndole que yo te adoro. Y yo no puedo adorar a mi esposa. Yo adoro a Dios, a mi esposa la amo, pero no puedo adorarla, ni a mis hijos puedo adorarlos. La adoración es exclusiva para Dios. Entonces, cuando usted reduce o abarata el término adorar, y a través de la oración, que es la forma de adorar, es que entendamos algo, hermanos. La oración, como decíamos ahorita, no es un anexo del cristiano, no es algo opcional. La adoración, hermano, es el escudo que usted tiene para defenderse del demonio. La adoración es la fuente de la sanidad. ¿Usted a quién le pide sanidad? Física y espiritual, a Dios. La adoración, la oración, hermanos, es la fuente ¿de qué? De la sabiduría. ¿A quién más le vamos a pedir sabiduría? ¿Al hermano? No, es a través de la oración a Dios. La oración, hermano, es la fuente de luz y guía para usted estudiar las escrituras. La oración, hermano, es para todo aquello que realmente nos acongoja. Entonces, es la fuente ¿de qué? De consolación de parte de Dios para con sus criaturas. Es la manera, o sea, la oración no es solo, como decíamos al principio, la forma de pedir y pedir y pedir, aunque no está mal pedirle al Padre. ¿Y a quién más le vamos a pedir? Porque ¿a quién tenemos sino a los cielos sino a Dios? ¿Cierto? ¿A quién más? Pero no solo debemos limitarla a eso, debemos orar para agradecer, debemos orar para engrandecer, enaltecer, glorificar. Debemos orar para someter todo lo que somos. Entonces yo me levanto, doy gracias a Dios porque me permitió abrir los ojos, porque yo no sé si voy a volver a reposar en esa cama, en ese lecho. Doy gracias a Dios cuando salgo y tomo el vehículo, porque Señor, llévame en bien, tráeme en bien. Cuando me acuerdo de mi hermano, no digo mi hermano en carne solamente, o mi hermano de sangre, sino de mi hermano en la fe, que tiene alguna situación, que no tiene trabajo, y en el vehículo voy orando. Señor, ayuda a mi hermano, Señor, ayuda a nuestro pastor a que siga perseverando, ayúdame. Entonces, nosotros limitamos nuestra oración a 5 minutos en la noche antes de acostarnos, con la posibilidad de que en el cuarto minuto nos durmamos. Esa es nuestra oración, es la oración del cristiano. Es barata, es sencilla y es limitada. Y nos preguntamos inclusive, oye, ¿cómo hay personas que pueden orar 1 hora o 2 horas? ¿Qué tanto oran? ¿Cómo pueden orar tanto? Y resulta que la Biblia, las Escrituras nos revela que tenemos tantos motivos de oración que realmente nosotros deberíamos estar todo el tiempo postrados orando. Porque hay tantas cosas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué usted no ora? ¿Por qué yo no oro? ¿Por qué nosotros no oramos como cristianos y como debemos orar? ¿Por qué? Por nuestro pecado. Porque el pecado que mora en nosotros no nos permite ampliar nuestra oración más allá de lo que nosotros queremos para nosotros y para nuestra familia. Pare de contar. Pero a usted no se le ocurre orar por las misiones, por los gobernantes, como ordena la Biblia, por todas las situaciones que estamos pasando, por la situación de mi hermano, por la situación de los misioneros, porque el evangelio crezca, y pedimos mal. Además, dice la Biblia en Santiago 4, dice que nosotros no tenemos lo que queremos porque pedimos mal. ¿Cierto? No sabemos pedir, porque por ejemplo nos atrevemos inclusive a pedir cosas que el Señor nunca va a aceptar, nunca va a tomar en cuenta, porque somos tan atrevidos de decirle, por ejemplo, Señor, te pido por mi hermano que definitivamente es un borracho, rebelde, drogadicto, X, lo que usted quiera. Sálvale, Señor, aunque siga siendo él, en el fondo es bueno, y justificamos el pecado de nuestro hermano y pedimos así. ¿Eso es conforme a la voluntad de Dios, que una persona se salve rechazando a Cristo y sin creer en Él? Eso es
blasfemo, eso no se puede. No es la forma de pedir. Cosa contraria a que usted pida, Señor, dale arrepentimiento y fe a mi hermano. Si usted quiere, dele ese arrepentimiento y esa fe para que él pueda encontrarle, Señor, sálvelo. Si usted desea y si usted está en su voluntad, colocar a esa persona en los caminos suyos, bendito sea, Señor. Es diferente, ¿verdad? La voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta, ¿cierto? Esa es otra manera de pedir. Entonces, yo creo, hermanos, que sí, que hemos sesgado mucho la oración como forma de adoración a Dios. Es importante mencionar esto, que apunté acá. Dice que la oración puede tener varios elementos para que sepamos. La oración es para adorar, la oración es para confesar nuestros pecados, la oración es para suplicar. Cuando decimos suplicar, es todos estos favores que nosotros necesitamos. La súplica, ¿verdad? Hace parte y abarca todo lo que nosotros le pedimos al Señor. La súplica, también la oración implica intercesión. Cuando oramos por los otros, dice la Biblia, orad los unos por los otros, y también implica y tiene como componente la acción de gracias. ¿Ya ven? No es solo súplica. La oración es acción de gracias, la oración es confesión, la oración es adoración, la oración es intercesión. Entonces es más amplio este concepto de adoración. La oración hace parte de la adoración. Y fíjense ustedes que estos eruditos lo colocaron como el elemento principal, como un elemento especial. De primero lo colocaron. Estamos estudiando la adoración a Dios, la adoración en la iglesia. Y es de primero que está. Es de primero que está y lo estamos desglosando. Entonces, ya aprendimos, retomemos ahí y hagamos aprendimos que la oración y el agradecimiento están escritos en la Biblia y que Dios los demanda en nuestras oraciones. Están instituidas por Dios. Y aprendimos que solo nuestras oraciones deben ser ofrecidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que en el nombre de Jesús sean palabras mágicas como abracadabra, pata de cabra. ¿Ya? Esto no quiere decir eso, ¿verdad? No, en el nombre de Jesús, porque como les decía, podemos llegar a ser una persona sola hablando, un monólogo. Señor, mira, no necesito plata, tú sabes que tengo esta necesidad, ayúdame el trabajo, que todo me salga bien. Señor, bueno, yo tengo mucho sueño, ayúdame a dormir y a descansar en el nombre de Jesús, amén. Y esa es nuestra oración y se va a dormir. Y no le dio espacio a Dios para hablar, para responder. ¿Cómo así, hermano? Es que Dios responde, no responderá audiblemente. Sin embargo, usted en su corazón, hermano, el Espíritu Santo sí le responde. Y cuando usted le pide consolación a Dios, usted siente el abrazo de Dios a través de su espíritu. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Cuando ora, cuando está afligido, acongojado, ¿verdad? Usted ora, le pide al Señor por la situación y usted siente el abrazo de Dios. Dios responde. Cuando usted ha tenido situaciones de todo tipo y las ha puesto en consideraciones del Señor, ¿le responde el Señor si usted le somete estas situaciones a Él? Yo lo he vivido muchas veces y yo sé que aquí muchos hermanos han experimentado la respuesta de Dios a través de la oración. Yo lo sé, ¿cierto? Entonces no podemos hacer un monólogo de la oración. No es una adoración que Él vaya a recibir, porque no le damos espacio a Él para hablar, porque queremos imponerle, ¿verdad? Bueno, hermanos, sigamos con la otra parte, que dice así. Sección 4. La oración debe hacerse por cosas lícitas y por toda clase de personas con vida y con quien vivirán más adelante, pero no por los muertos, ni por aquellos de quienes se sepa que han cometido el pecado de muerte.
La oración debe hacerse por cosas lícitas y por toda clase de personas que están con vida y por quienes vivirán más adelante, pero no por los muertos ni por aquellos de quienes se sepa que han cometido el pecado de muerte. Esta porción es complicada de explicar, pero pues mire lo que nos enseña en esta parte. Dice que nos enseña que con la ayuda del Espíritu Santo y con los lineamientos que la Escritura nos da para que las oraciones sean aceptables, vamos a tener una oración conforme a lo que el Señor quiere. Y nos enseña que además, sí, qué pena. Miren esto está claro, dice que no debemos orar por los muertos, lo habíamos dicho al principio, no debemos orar por los muertos. ¿Dónde está eso, hermano? Segunda de Samuel 12, 21-23. Segunda de Samuel 12, 21-23. Dice así. Y dijeron sus siervos, estamos hablando del rey David, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto es solamente una porción que nos indica que por los muertos no podemos hacer nada, hermanos. ¿Por qué nace esta anotación de los reformadores? ¿Por qué? Porque ellos decían o dicen, actualmente lo dicen, y crearon un espacio intermedio entre el cielo y el infierno que le llaman purgatorio, donde dicen que los cristianos imperfectos llegan a purgar sus penas y que a través de nuestras oraciones, las misas que ofrezcamos y las cosas buenas que hagamos o a través de la reverencia y la adoración a los santos podemos hacer que estas personas duren mayor o menor tiempo en ese espacio de purga, porque todos van para el cielo. Algunos se demoran un poquito más que otros, pero en el purgatorio pues todos pasan por allí y para arriba van. Entonces esta no es una doctrina bíblica, es totalmente una herejía que debemos descartar y defender cuando decimos que Dios solamente revela en la Biblia el cielo y el infierno. Solamente hay dos caminos, hermanos, dos caminos, no hay manera. Por eso no podemos hacer nada por los muertos, ni podemos pedir por ellos. Ay, carajo, no podemos hacer nada por los muertos. Aquí nos lo deja claro la confesión de fe al decir que nuestra oración debe hacerse por cosas lícitas. Esto también indica, hermanos, lo que decíamos ahorita, no podemos pedir algo que no es conforme a la voluntad de Dios, y pusimos el ejemplo. O sea, ¿cómo vamos a pedirle a Dios, por ejemplo, que le dé plata para invertir en lo que usted quiera, por ejemplo? O pedir por esa persona que definitivamente no quiere aceptar al Señor Jesucristo y que está arranchada en su rebeldía y que ya dijo no me interesa y rechazó. ¿Cómo vamos a pedir por esa persona que conoció y disfrutó las mieles del Evangelio y el conocimiento de Dios y se apartó? La Biblia revela que aún por estas personas, ni siquiera vamos a pedir en favor, sino vamos a pedir en contra de ellas. Personas que conocieron la palabra de Dios, que anduvieron con nosotros y que salieron de nosotros apostatando de la fe, tomando por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es un muerto también. Esa persona se puede considerar un muerto. Esa persona no merece, dice Dios, es un pecado imperdonable el que tengan por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y dice no oren por esas personas, hermano.
Bueno, hermano, una preguntita. Quizás de pronto alguno de nosotros, pues, no está bien que pida porque nos ganemos la lotería, el baloto, cualquier cosa de esa. Sí, Pero sí es lícito, pues, pedir por una oportunidad laboral buena, sí. donde la gente pueda mejorar sus condiciones y pueda tener una mejor vida, por decir Así algo. es, sí, señor, total. O sea, es que no está mal pedir, es que lo malo no es pedir plata, lo malo es el fin de lo que tú vas a hacer con esa plata. Es que tú quieres tener plata para vivir cómodamente y olvidarte de tu Señor, por ejemplo. Es que yo quiero vivir muy cómodo porque es que yo quiero estar tranquilo, pero tú no quieres plata para suplir unas necesidades básicas, por ejemplo. Pedir dinero no está mal, el dinero no es lo malo es el amor al dinero, lo hemos dicho. Y cuando usted se quiere ganar el baloto, está diciendo que quiere ganarse muchísimo dinero y realmente sabemos que el dinero es el mal de todos, es la fuente de todos los males, ¿verdad? Pero no está mal, hermano, claro que no. Ni pedir porque te vaya bien en tu trabajo, ni pedir inclusive cosas materiales al Señor, porque no, si Él es el dueño de todo, del oro y de la plata, Él lo puede hacer. Pero es el fondo, la finalidad, el objetivo, cuál es tu motivación de pedirle eso a Dios. Entonces, ¿está claro, hermano? Sí, Sí, señor. sí. Decíamos, hermanos, también en esta parte, y no lo explicamos, sí, que cuando se ore públicamente debe hacerse en una lengua común. ¿Por qué? ¿Y por qué la confesión nos coloca esto aquí? Porque pues simplemente en esa época sabemos que por lo menos los sacerdotes oraban delante del pueblo en latín. Y las personas que estaban ahí enfrente, todas las personas, pues no entendían absolutamente nada, no sabían de qué estaba orando ese señor. Oraban, cantaban en latín, y las personas que estaban asistiendo a ese culto de la iglesia romana, pues simplemente no entendían absolutamente nada, no podían ni siquiera leer la Biblia, porque los únicos que podían leer la Biblia eran ellos. Entonces, cuando la confesión de fe nos revela esto y nos dice, ustedes van a orar, hablen en una lengua común, en una lengua que todos entiendan, si van a orar públicamente. Mande. En otros grupos religiosos cristianos, es común que en oraciones públicas eh, hablen en lengua. Y entonces la gente habla en una lengua que uno no entiende y de pronto pues ahí queda como siempre la duda, el Sí. cuestionamiento, si eso realmente es cierto, es verdad, es mentira o es otra cosa. Bueno, hermano, ese es un tema espinoso de las iglesias. Pues hoy tenemos iglesias cesacionistas e iglesias continuistas, como algunas que dicen pues que esos dones, por ejemplo, todavía están vigentes. Nosotros creemos que eso todavía ya no está vigente, que hay personas que dicen que hablan en rapa, que hablan en una lengua extraña. Para nosotros eso no, ya cesó, eso fue en su momento, pues son lenguas angelicales. De todas maneras, la Biblia dice que si alguien habla en lenguas dentro de la congregación, debe haber un intérprete de esa lengua, porque si no, mejor no hables. Si tú tienes ese don y te llega a la mente ese tipo de lenguas, entonces no hay un intérprete, mejor calla, porque solamente te va a edificar a ti y no al pueblo. Entonces mejor calla, hermano. Sí, cuando Pentecostés, y bueno, hay dos, las lenguas en Pentecostés habla de lenguas de idiomas, Exactamente. no de lenguas angelicales. Sí, y cuando Pablo habla de las lenguas angelicales, ahí se explica más como que Pablo está haciendo una hipérbole en la palabra, porque cuando los ángeles bajaron a dar mensajes, hablaron en la lengua que hablaban las personas. Exacto, sí. Entonces, eso que hacen en esas iglesias que no son grupos cristianos, no son solo repeticiones locas, puede ser hasta un espíritu, pero no Sí, necesariamente el espíritu del Señor, sí, porque el espíritu del Señor es un espíritu de orden, así es, no de desorden. así es, así es. Definitivo, hermano, no. Eso no, sí, no aplica para nosotros hoy.
Y es lo que creemos, pues, que eso ya cesó para nosotros. O sea, no. Bueno, hermanos, íbamos en que no oramos por los muertos, no debemos orar por los muertos, ni por estas personas que han caído en el pecado de muerte. Refiriéndonos a estas personas que, como Judas, el ejemplo más claro es Judas, que anduvo con nosotros, estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. Salió de nosotros apostatando de lo que vio, de lo que era el Señor Jesucristo, y tomando por inmunda la sangre, dice el libro de Hechos, que tomando de Hebreos, diciendo que aquel que tome la sangre del Señor Jesucristo por inmunda, ese pecado es imperdonable. Es el apostatar de la fe, es esa muestra, y lo vamos a ver, leámoslo. Es importante que lo dejemos claro, que a la luz de la Biblia, vámonos a Hebreos. ¿Quién me ayuda? Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, no, perdón. Vámonos al libro de los Salmos, Salmos 69, 22, 28. Salmos 69, 22, 28. Miren lo que dice Salmos 69, 22, 28. Miren. Sí, dígale, hágale. Hágale, hermano, dígale. 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. 22 al 28. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea tu palacio asolado, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Hablando del Señor Jesucristo, este salmo dice que aquellos que persiguieron al Señor Jesús y que creyeron, estuvieron con Él, dijeron que creyeron con Él, pero tomaron por inmunda su sangre, no son dignos de que nosotros oremos por ellos. No debemos orar por esas personas, más bien miren que hasta la Biblia nos revela de qué forma. Dicen, ellos estuvieron con nosotros, anduvieron con nosotros, pero apostataron de la fe. Y sabiendo y conociendo la verdad, prefirieron la mentira, ¿verdad? Prefirieron la mentira. Entonces por ellos no se dice esta enseñanza que no debemos orar. Que no debemos orar. Eso es lo que nos enseña esta porción. Ni por los muertos. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, hermanos? Porque, repito, estas doctrinas controvierten las doctrinas que querían imponer y que imponen hoy día la iglesia romanista, la iglesia llamada católica, que hablan del purgatorio, que hablan de adorar a los ángeles, que hablan de adorar a María. Ellos inclusive, para que no se les ataque en ese sentido, ¿qué dicen? Que la adoración pura, grande y la adoración más perfecta que usted tenga va para Dios. Y que en una porción inferior se adora a María y a los santos. O sea, para maquillar lo que ellos dicen, no es que nosotros adoramos a María, pero más poquito. No como a Dios, porque la adoración perfecta es para Dios. Y a los santos los adoramos más poquito. Y a las imágenes las adoramos poquito, no como a Dios, porque la oración verdadera y la adoración es para Dios solamente. Fíjense ustedes cómo quieren maquillar algo que simplemente no es. La adoración es exclusiva para el Señor, y la oración, que es parte de la adoración, solo es para Dios. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, hermano. Y la oración, estamos recapitulando, no
se basa solamente en súplicas y ruegos para pedir, sino que se basa en más allá, se basa en arrepentimiento, en acción de gracias, ¿verdad? En intercesión y en todo lo que ya mencionamos. Este tema es bastante extenso, es un tema rico en doctrina y es muy interesante, pero lo que sí debemos dejar claro es que la oración para el creyente, la oración para el cristiano es una parte especial de la adoración. Usted no puede desaprovechar este regalo que nos ha dado Dios de poder comunicarnos y tener intimidad con Él a través de la oración, hermano. Y si usted cree que lo que le pida al Señor se va a dar siempre que sea conforme a su voluntad, pero no utilicen esta frase como muchos que utilizan: Señor, si es tu voluntad que se haga, que ese Señor pues sea salvo, aunque no se arrepienta. Lo que decíamos ahorita, usted no puede pedir de esa manera porque eso no es conforme. Si usted conoce la voluntad de Dios, no puedes pedir de esa manera. Señor, coloca arrepentimiento y fe en esta persona y permite que llegue a tus pies si es tu voluntad que así sea. Ese es otro estilo. Es otro estilo, no, es otra forma. Pero no caigamos en esa forma de orar y de adorar. Aprovechemos la oración, hermanos, para tener intimidad con Dios, para acercarnos a nuestro Dios. No hay otra forma. Él la dejó instituida, le dejó la manera de cómo debemos orar y lo dejó como un mandamiento para el creyente. Perseverad en la oración, en Colosenses. Orad sin cesar, Tesalonicenses. Y en toda la Biblia, desde el principio, usted va a ver a los patriarcas orando. Y como dice el libro de Santiago, nosotros no somos diferentes de Elías, ¿verdad? No somos. Él era una persona común y corriente, ¿verdad? Y el Señor escuchaba la oración de estos patriarcas, Moisés intercediendo por el pueblo, ¿verdad? David rogando para que fuera perdonado. Y escucha usted ve desde el principio todos los patriarcas y todos estos grandes personajes de la Biblia orando. Pero ¿quién de verdad nos enseñó y es nuestro ejemplo más macro, el máximo? Nuestro Señor Jesucristo. Usted lo vio sometido en oración al Padre, aún en Getsemaní, el día antes de morir, diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, oh Padre, ¿verdad? Es el ejemplo máximo de la oración. El Señor en todo tiempo oraba, y fíjense ustedes que Él, y como cierre, los apóstoles, al verlo con esa devoción que oraba, ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar. Y Él nos deja la estructura en lo que conocemos hoy como la oración del Señor, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que se conoce más popularmente como el Padre Nuestro es la oración del Señor, nos revela una estructura clara de cómo debemos orar al Padre. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que pasaba mucho tiempo orando, que se apartaba para orar, que oraba con la gente, que oraba con sus discípulos, pero la riqueza de la oración y la forma, digamos, especial de adorar al Señor es a través de ella. Eso es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Tenemos 5 minuticos para preguntas, para inquietudes. ¿Algo, Ana? Bueno, tengo acá en la sección 4 que el punto 3 dice que no debemos orar por quienes se pueda saber que hayan cometido el pecado de muerte. Ahí tenemos una cita bíblica para sustentar esto, y es: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida nada. Esto es 1 de Juan 5:16.
Y es importante tener en cuenta que el pecado al que se refieren de muerte es ese pecado por el que no nos arrepentimos, es ese pecado por el que el creyente pues rehúsa arrepentirse y continúa viviendo en el pecado. Entonces, en estos casos es en los que el Señor nos ilustra a través de la palabra que no debemos ya orar, porque es una persona que se deleita en su pecado, en su maldad, y que no está dispuesta a abandonarlo y que no tiene un arrepentimiento verdadero por esa conducta. Así es. Bueno, esa persona que se deleita en la conducta y en el pecado no es creyente. Hay que dejarlo claro, hermano. Que una persona que ha sido regenerada, pues no se deleita en el pecado. Entonces, ese no es un creyente, es un incrédulo. Entonces, pues obviamente no. Claro. Y reafirmamos que la persona que conociendo la verdad, conociendo quién es Dios, quién es Cristo, y rechazó a Cristo y tomó por inmunda su sangre y su obra en la cruz, esa es la persona que definitivamente es por la que no debemos orar, porque ha tomado por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano. Hay innumerables pecados, hay listas grandes de pecados, pero para tipificar pecados de muerte, o sea, ¿qué tipo de pecados podemos meter dentro de ese grupo de pecados de muerte? Hermano Robinson, si puedo. Ok. Se la tiro a usted ahí. Bueno, en cuanto a ese punto, ¿verdad? Hay varias, si pudiéramos llamarlo así, hay varias opiniones. Yo veo en la Biblia, por ejemplo, especialmente en 1 Corintios capítulo 11, cuando se habla de la institución de la Cena del Señor, dice que algunos creyentes, ahí está hablando de que algunas personas que tomaban la Cena del Señor, algunos tomaban la Cena del Señor de manera indigna, y dice que murieron. O sea, es decir, el juicio de Dios llegó sobre ellos. Entonces, algunos concluyen, ¿verdad?, de que cuando la Biblia habla de pecado de muerte, es posible, ojo, es una opinión, ¿no? No quiere decir que sea la única, pero es posible que hayan pecados que traen como consecuencia la muerte física, como en ese caso de 1 Corintios 11, que algunos creyentes murieron. O sea, es decir, el juicio de Dios llegó sobre la vida de personas creyentes, que llegó el juicio de Dios sobre ellos, le quitó la vida para que no siguieran pecando, ¿verdad? Esa es una opinión. Pero hay otra opinión que también yo veo, que está, por ejemplo, bueno, en varias partes de las Escrituras, en las cartas de Juan, pero yo lo veo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, nosotros vemos del versículo 4 en adelante de unas personas que de alguna manera estaban dentro del cuerpo de Cristo, pero que no eran cristianos. Y que esas personas, según las Escrituras, eran apóstatas. ¿Por qué? Dice el versículo 4, Hebreos 6:4, dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron o recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Entonces, según este pasaje y a la luz de toda la carta de Hebreos, si ustedes lo leen, el autor va a estar hablando acerca de la incredulidad, va a estar hablando acerca de algunos que apostataron de la fe, en comparación cuando leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, está hablando de hombres de Dios que depositaron su fe en el Señor y alcanzaron buen testimonio de ser hombres de fe, en comparación con algunos, y el autor habla aquí, trae el ejemplo del pueblo de Israel,
del pueblo de Israel que iba peregrinando por el desierto. Muchos vieron los milagros, vieron una cantidad de cosas. En un sentido, esas personas fueron iluminados, o sea, tenían luz, y la palabra iluminados hace referencia a aquellos que entendían lo que estaba pasando. Entonces hay personas que, por ejemplo, pueden comprender algunas verdades de las Escrituras. Estuvieron dentro de nosotros escuchando buena palabra, pero esas personas realmente no eran creyentes. Como en el caso de Judas. Judas estaba con los 12, con los 11 pues. Vieron al Señor Jesucristo. Él escuchó la palabra de Dios. Él estuvo participando en el ministerio, pero no era creyente. Entonces esa es la otra posición, de que cuando habla de pecado de muerte, se está hablando de, según el versículo 6, es imposible renovarlos o que sean renovados otra vez al arrepentimiento. O sea, está hablando aquí de un apóstata que no va a regresar. Es decir, una persona que conoce en teoría de la palabra de Dios, que estuvo aquí, que oraron por él, que incluso pudo llegar a ser bautizado, que incluso pudo participar del ministerio, pero realmente no era un creyente. Entonces, esos son los dos ejemplos que yo veo como más claro ahí. Algunos tienden, ¿verdad?, a decir que eso hace referencia justamente a ese pecado, al pecado de apostasía, ¿verdad?, de apostasía. Pero también vemos, como en 1 Corintios, que es posible que el Señor discipline también con pecado de muerte física. Gracias, pastor. Sí, yo creo que está claro, hermano, ¿cierto? Sí, eso está claro. Entonces, vamos a orar. Es importante, sí, hermanos, lo que ya hemos mencionado, la oración hace parte fundamental. Hermano, ¿va a aportar algo? Buenos días, hermanos. Hola. Aquí, complementando lo que hablaba el hermano Robinson y lo que nos enseñaba el pastor, también hay una opinión entre los comentaristas bíblicos que el pecado de muerte se refiere a atribuir a Satanás las obras de Dios. En Mateo 12, los fariseos y los escribas le dicen a Jesús que él por Belcebú hacía las obras que estaba mostrando. Por eso los comentaristas dicen que esos que atribuyeron a Jesús, que atribuyeron a Satanás las obras que hacía Dios, las obras de Jesús, eran pecado de muerte. Y por eso esos comentaristas dicen que el pecado de muerte solamente se dio en esa situación y que hoy nadie lo comete. Pero esa es una de las posiciones que tienen los comentaristas. Además, pero estoy más acuerdo de que, o sea, acuerdo más con la posición de que se refiere completamente a la incredulidad. Pero esa es otra posición que se presenta entre los comentaristas bíblicos. Ok, gracias, hermano. Sí, yo personalmente creo que definitivamente es la apostasía, y el ejemplo más claro es Judas, como lo dijo el pastor y como nos lo enseña este comentarista también, Williamson. Yo pienso que es ese, el haber conocido o conocer la verdad y rechazar la verdad lleva a muerte. Ya ahí lo vimos pues desde el huerto. Conociendo la verdad, quisieron apropiarse de la mentira y eso fue lo que condujo a la muerte. Gracias por acompañarnos en este episodio de la Escuela Dominical. Esta iniciativa nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios y fortalecer nuestra fe a través de su palabra. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web en www.iglesiacalvary.co para más recursos y contenido edificante. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar con esta misión. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.